estamos listos para recibir a nuestro invitado de la mañana. En este lindo ambiente y en esta linda experiencia de la mañana de hoy, es bueno tener a gente que Dios está usando de manera increíble y que Dios está usando de manera poderosa. Hablar del pastor Yamil Ledesma es hablar de un gran amigo, de un gran hermano, con una palabra contundente, con herramientas extraordinarias. Hoy viene, como todos los viernes, a compartir esta palabra, y con este fuerte aplauso le recibimos. Pastor Yamil Ledesma, buenos días y bienvenido. Qué bueno saludarte, querido hermano. Saludos, Semidey, saludos. Qué bueno poder conectar contigo en el día de hoy. Primeramente, feliz año nuevo. Amén, hermano mío. Doy gracias al Señor por tu vida, tu ministerio y este hermoso proyecto que Dios ha colocado en tus manos, del Tu Hablemos. Y a toda nuestra comunidad de compañeros y compañeras en el ministerio pastoral, reciban un abrazo grande de este servidor, Yamil Ledesma. Me da mucho gusto poder conectar en el día de hoy y espero que Dios siga proveyendo para que nunca se detenga este instrumento que el Espíritu Santo nos ha dado para fortalecernos, animarnos y poder instruirnos en la palabra para permanecer firmes en medio de los momentos adversos, los momentos difíciles que estamos viviendo. Así que gracias por esta oportunidad, Semidey, y bienvenidos a este segmento 2022. Así mismo es. Integral en el ministerio pastoral. Así mismo es. Y qué bueno, pastor, estamos listos para recibir lo que ciertamente hoy el Señor ha puesto en tu corazón, que lo habíamos hablado previamente y sabemos que los pastores y las pastoras deberían de estar, mire, bien pendientes. Y de aquí en adelante lo que el pastor Yamil, como siempre, va a continuar compartiendo con nosotros son poderosas enseñanzas para la gloria del Señor. Adelante, pastor. Así será siempre. Mira, voy a utilizar en el día de hoy Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 1 al verso 8, pero me voy a concentrar particularmente en los primeros 3 versículos. Y voy a desarrollar una conversación de 4 secciones donde quiero atender una encuesta que recientemente se ha viralizado, donde la empresa Barna ha publicado que un 38% de la pastoral en la región está tomando en consideración renunciar a su gestión pastoral o a sus labores en el ministerio pastoral. Barna, igual que Pew Research, son 2 empresas con una gran credibilidad en cuanto a las estadísticas que están relacionadas al ministerio pastoral o a la iglesia. De manera que cuando usted quiere tener acceso a indicadores o a números estadísticos creíbles y que estén vinculantes a la pastoral, estas 2 empresas son muy respetadas. Y Barna recientemente hizo un reporte del estado en que se encuentra el ministerio pastoral, particularmente en el área de Occidente. Y los números, Semidey, son muy preocupantes y muy alarmantes, tomando en consideración que este estudio que hace Barna lo hizo en enero del 2021 y luego entonces hizo una revisión en octubre del 2021. Estos datos de enero 2021 y octubre 2022 los comparó con un estudio muy profundo que hizo en el 2017. Así es. Y ahí descubrió que no solo aumentó el número de pastores y pastoras que estaban decidiendo post pandemia renunciar al ministerio pastoral, sino que de enero a octubre en el mismo año aumentó 9 puntos, de 29% a un 38% de pastores y pastoras que anunciaban o confesaban que estaban meditando muy seriamente cambiar de rumbo en cuanto al ministerio. Estos datos, Semidey, son súper importantes porque en el pasado, 3 décadas atrás, todo esto se resolvía indicándole a la gente ser resistente. Este camino no es para gente que se rinde. Y recurríamos habitualmente no solamente a un vocabulario tradicional, sino también a unos métodos
que en ocasiones parecían remedios ligeros y procedimientos cortos. Es como, estoy cansado, te vamos a ungir. Tengo miedo, te vamos a ungir. Tengo deseos de llorar, te vamos a ungir. Estoy a punto de rendirme. Eso debe ser que estás endemoniado o que entonces estás atravesando por una falta de fe. Miren, yo particularmente, que vengo de una tradición pentecostal y amo el pentecostalismo, esa es mi tradición, y hay una riqueza maravillosa, Semidey, en el pentecostalismo cuando es aplicado de manera saludable. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque algo que menciona Barna es que los pastores no deben olvidarse de que siguen siendo seres humanos. En la medida en que ellos están haciendo su gestión pastoral, son seres humanos que no pueden desconectarse de esa realidad biológica que indica que yo tengo que dormir, yo tengo que comer, tengo que descansar, amar, ser amado, abrazar, ser abrazado. Necesito hablar y ser escuchado también, ¿verdad? Comunicarme con otras personas y darle un mantenimiento habitual a mi espiritualidad, a mi gestión pastoral, vivir en comunidad. Así que este mito, esta leyenda y esta fábula de que somos ungidos y somos instalados en el ministerio pastoral y de ahí en adelante somos inquebrantables y resistentes a todo, es un mito que esta estadística ilustra que no es correcto, Semidey. Mira los datos interesantes que se desprenden de esta investigación. Los pastores de la región en Occidente se encuentran actualmente en crisis y en riesgo de agotamiento. Dos de cada 5 pastores han considerado dejar el ministerio a tiempo completo. En enero del 2021 era un 29% y en octubre del 2021, mismo año, un 38%. El 46% de los pastores menores de 45 años dicen que están considerando dejar el ministerio completamente. Eso significa que mantener los líderes jóvenes adecuados, alentados en sus roles ministeriales será crucial para las próximas décadas vitales de las congregaciones de nuestra región en Occidente. A medida que el centro moral de la sociedad se aleja hacia la autorrealización, el conocimiento de los pastores, las escrituras y la ortodoxia cristiana parecen irrelevantes e incluso extremas. Esto solamente son unas pinceladas, son unos detalles de lo que tú compartiste en las redes sociales, que es una investigación súper profunda de esta empresa especializada en estadística. Esto que yo acabo de leer, Semidey, es bien preocupante porque nosotros nos encontramos en este momento en un proceso de generación relevo, donde la pastoral madura, los hombres y mujeres que se han involucrado en el ministerio pastoral, ahora están haciendo un proceso de transición a una nueva generación que se está levantando, que le da continuidad, Semidey, a un proyecto que comenzó hace siglos atrás, cuando se establecía la iglesia como cuerpo de Jesucristo y una gran cantidad, ¿verdad?, de obligaciones y de tareas que tenía la iglesia hacia el futuro. Si en ese proceso de ensamble o en ese proceso de fundición entre la generación que está formando y la generación que es formada, nosotros no atendemos esto con eficiencia, nosotros vamos a tener problemas para el futuro, porque se puede levantar una generación ministerial que esté acostumbrada a remedios ligeros y procedimientos cortos, o inclusive, Semidey, que su ministerio esté fundamentado sobre mitos, fábulas y leyendas que establezcan de que como yo soy un pastor, yo no puedo cansarme. O inclusive las expectativas que la gente puede tener sobre el ministerio pastoral, que a veces la gente utiliza estos términos con los pastores y las pastoras. Se supone, debería, esperamos. Todas esas expectativas, cuando se combinan y no se atienden de manera adecuada, pueden provocar que nosotros no aceptemos que hay eventos circunstanciales en la vida de los pastores y las pastoras que pueden producir mucho cansancio, Semidey.
y pueden producir mucho agotamiento. Dicho sea de paso, pueden inclusive hasta promover la sensación de rendición. Y el hecho de que me pidan que yo suprima eso, o que yo voltee el rostro, o que yo no le preste atención a esos indicadores, no es justo, Semidey, no es razonable. No, de acuerdo. Así que me parece que es extraordinaria esta información. Nosotros la vamos a desmenuzar en los próximos segmentos que vamos a estar compartiendo para poder entender la naturaleza de los indicadores que aparecen ahí. Pastor, aprovecho para decirle a la gente que ya está puesta en la página de Terto Hablemos y está fijada en la parte superior. Así que lo primero que usted va a hacer cuando entra a Terto Hablemos, lo primero que va a ver es ese reportaje. Ahí está. Te agradezco mucho por la gestión, Semidey, y le pido a mis compañeros y compañeras que en su tiempo de lectura seleccionen un espacio para leer cuidadosamente esta investigación que está vinculada y correlacionada a otras investigaciones y recomendaciones de literatura que sirve no solamente para entender el problema, sino para entender la causa, el origen del problema y posteriormente cuáles son las soluciones y cómo Dios ha provisto para que nosotros podamos paliar y podamos atender estos eventos que suceden en nuestra vida. Eso es lo que vamos a hacer en nuestras próximas secciones. Vamos a atender el problema, hay un problema, el origen del problema, la causa, el germen del problema y posteriormente la solución o la respuesta de Dios a ese problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? El personaje que yo he escogido para que nos acompañe en esta investigación está en Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 1 al verso 8. Los primeros 3 versos y el verso número 3 es la espina dorsal de la conversación de este día. Acab dio a Jezabel toda la información de lo que el profeta Elías había hecho y de cómo había eliminado a espada a todos los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no te he hecho lo mismo que tú le hiciste a mis profetas. Mira el versículo número 13, mire. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y allí dejó a su criado. Me voy a concentrar primero en el versículo número 3 para analizar un poco, Semidey, la respuesta del profeta Elías ante el evento circunstancial que está atravesando. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de profetas en la Escritura, no hay profetas más grandes ni menos grandes, o sea, más importantes, menos importantes. Sé que están divididos entre profetas mayores y profetas menores, pero eso es puramente un mecanismo técnico para nosotros poder clasificar y analizar una gran cantidad de factores académicos que no tienen que ver con la importancia del profeta. Y eso es lo que sucede con Juan el Bautista, ¿verdad? Que Jesús, cuando se refiere a Juan el Bautista, aunque Elías, Malaquías y Jeremías son profetas bien conocidos, pues Jesús hace un señalamiento sobre Juan el Bautista y dice: no se confundan, aquí no hay gente grande ni pequeña, todos son importantes, solo que cada uno desempeña un rol diferente. Pero, habiendo dicho eso, cuando hablamos del profeta Elías, no hablamos de cualquier profeta en las Escrituras. Este es un hombre bien respetado en la tradición judía. Es un hombre que es muy, muy considerado. Tan así que cuando Jesús ejecuta esta experiencia de la transfiguración, casualmente quien aparece es Moisés y el profeta Elías. Así de importante es este hombre. ¿Cuáles son los eventos en los cuales este hombre se ve involucrado en la Escritura? Escucha bien, Primera de Reyes capítulo 17:1 está involucrado en una sequía. En Primera de Reyes 17:14 está involucrado en un milagro donde la harina y el aceite se multiplican. Hay una gran necesidad, él llega y Dios hace un milagro para suplir
Y en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 22, hay un niño que resucita, se mira y que estaba muerto. En Primera de Reyes, capítulo 18, verso 38, el holocausto es consumido de forma sobrenatural en una experiencia donde el Todopoderoso no solo muestra que apoya al profeta, sino también que con señales y prodigios manifiesta su poder. En Segunda de Reyes, capítulo 1, del verso 10, los capitanes y los hombres que acompañaban a los capitanes que querían hacerle daño al profeta Elías son consumidos por el fuego. En Primera de Reyes, capítulo 18, verso 41, cae lluvia del cielo de forma milagrosa. Y en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8, las aguas del Jordán se dividen en dos cuando el profeta toca las aguas. El profeta Elías fue alimentado por cuervos en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 6. Por la despensa de la viuda en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 15, cuando se multiplica la harina. Y por un ángel en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 5 al 8. Yo les acabo de compartir en esta mañana solo unos detalles de la gran importancia que el profeta Elías tuvo en las escrituras y en la historia de Israel. La pregunta es, ¿qué se puede esperar de un hombre que ha experimentado tanta gloria, tanta manifestación, que parece tener un vínculo, un contacto sobrenatural con la divinidad, con el Todopoderoso? ¿Qué se puede esperar de esta persona? Compañero y compañera, yo te voy a dar algunos detalles de lo que la gente cree que debe suceder. Número 1, la gente puede creer por esto que Elías no se puede cansar. La gente puede creer el mito de que Elías no puede tener miedo. La gente puede creer el mito de que Elías no se puede frustrar, que no se puede deprimir, que Elías no se puede entristecer, que Elías no puede sentirse fracturado. Y eso, compañero y compañera, en el ministerio pastoral es un mito, una fábula y una leyenda. En la medida en que le decimos a la gente que sea invencible, autosuficiente, inquebrantable, en la medida en que le decimos a las próximas generaciones, cuando el Señor está contigo, tú nunca vas a tener ningún tipo de temor, ni vas a sentir ningún tipo de duda, esa información no es fiable, no es confiable, no es una información que exprese o explique de manera correcta que tú eres un ser humano, compañero y compañera. Sí, tú que me estás escuchando, que igual que yo puedes ser estudiante de universidad, estás estudiando tu bachillerato, tu maestría en divinidad o tu doctorado, que tienes una biblioteca en tu casa, que tienes un conocimiento, unas destrezas intelectuales, habilidades vocacionales, que la gente reconoce que tú eres hábil y tú eres diestro o tú eres diestra. Pero compañero y compañera, tú sigues siendo un ser humano de carne y hueso, que sí te puedes agotar, te puedes cansar y sí puedes atravesar por eventos circunstanciales que manifiesten no solamente tu humanidad, sino también tus limitaciones. Eso es lo que dice el versículo número 3. El verso 3 lo que dice es que a pesar del milagro de la sequía, a pesar del milagro de la harina, a pesar del niño resucitado, a pesar del fuego en el holocausto, a pesar de los adversarios eliminados, a pesar de la lluvia que cae, a pesar del río del Jordán que se abre en dos, Elías se encuentra ahora en un periodo de agotamiento o en un periodo de burnout o un periodo quizás de fatiga por compasión o fatiga por empatía. ¿Cómo lo manifiesta en el versículo número 3? Mire, que luego de haber estado involucrado en una actividad, en una agenda bien dinámica, donde hay unos profetas que no son profetas del Dios que sirve Elías, son eliminados y hay una manifestación de fe, de confianza, de lo que hoy menciona la gente, podría ser resiliencia, de confío en el Señor. Cuando ese culto terminó, se comenzó a manifestar un agotamiento muy serio en la vida del profeta Elías, que se manifiesta en el versículo número 3. Viendo pues el peligro, es lo primero que dice el verso número 3, viendo pues el peligro.
¿Qué significa? Que a pesar de todo lo que había visto el profeta Elías, ese día particularmente pudo contemplar de cerca que se encontraba en una circunstancia inmanejable para él. Esta palabra es bien importante porque nosotros habitualmente, compañeros y compañeras, no utilizamos términos como no puedo hacerlo, no sé hacerlo o necesito ayuda. Pero en este verso 3 él está diciendo que de todas las cosas que yo vi con mis ojos y de todos los milagros que yo vi y de toda la gloria que yo vi, ese día me levanté y vi el peligro. Y el peligro significa que me sentí vulnerable, me sentí expuesto. Se levantó y se fue, se apartó de su agenda, hizo una pausa en las actividades que estaba realizando. Y hay un para, que es un porqué, o podríamos decir un puente que nos explica cuál es la razón. Viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Cualquier persona se le puede acercar al profeta Elías y le puede decir, pero déjame ver si entiendo esto. El lunes estabas en el culto. El martes estabas en la gloria del Señor y en una manifestación poderosa de su presencia. Y ahora el miércoles tienes miedo y estás cansado. Eso puede ser que no sincronice con nuestros ideales, pero el profeta Elías está tan cansado, no solo cansado, está tan cansado que comienza a ver el peligro, que lo expone, que lo hace vulnerable, se aparta de su agenda y de su activismo dinámico y lo hace para salvar su vida. Puede ser que en este momento Elías quede fuera, quede expulsado de los círculos, estos pequeños círculos que se hacen de gente invencible, de los inquebrantables, de los a prueba de todo. Miren, tengo mis reservas con este detalle, ya lo he dicho en otras ocasiones, y lo expongo porque cuando hablo con mis compañeros y compañeras en el ministerio pastoral, estoy notando una gran inclinación. Es como un hábito a suprimir, a esconder y a tapar. Entonces, cuando me encuentro con mis compañeros en medio de ese agotamiento y esa fatiga haciendo eso es mortal para la recuperación. Así que Elías lo que está diciendo en el versículo número 3 es, hay días y hay días. Ese reporte, Pastor Semidey, de Barna y los reportes que Pew Research ha compartido sobre estadísticas en el ministerio pastoral es una radiografía de lo que puede suceder en el mundo real, no en el mundo ideal. En el mundo ideal, Pastor Semidey, nosotros estamos 24 horas al día en una agenda activa, dinámica, de culto en culto. Pero en el mundo real, cuando se apagan las luces, cuando se apaga el aire acondicionado, cuando cerramos el templo, comienza el culto del manejo de la vida, que es el culto antes del culto y después del culto. Compañero y compañera en el ministerio pastoral. Nosotros acabamos de atravesar por un trauma severo a nivel mundial, que mucha gente pensó que terminaba en 3 meses, en 150 días, que son 6 meses, o en 365 días. Llevamos 2 años. Y no solamente 2 años, Pastor Semidey, sino que las variables y los cambios son tan radicales que de pronto estamos haciendo el culto y no sabemos si la próxima semana tenemos que hacer el culto online y volver a cerrar la iglesia. De momento tenemos un brote que se expande a una dimensión, a una velocidad, ¿verdad?, que incrementa de manera exponencial y gente de nuestras congregaciones quedan afectadas por todas estas variables. Y comienzan las preguntas: ¿qué fue lo que hice mal? ¿Dónde fue que pequé? ¿En qué momento fue que le fallé al Señor? ¿Por qué las cosas no me están saliendo al estilo historias bíblicas? Que en el capítulo 1 aparece Goliat, en el capítulo 2 David va a recoger 5 piedras lisas y en el capítulo 3 Goliat queda decapitado.
porque esa es una historia descriptiva que está desarrollada para que puedas entenderla en párrafos cortos, pero la vida no funciona de esa manera. Compañero y compañera, si estás cansado o cansada en este momento, compañero y compañera en el ministerio pastoral, si después de la pandemia puedes identificar con honestidad que tu fe, tu confianza, tu vida ha quedado fatigada, lastimada, que te encuentras agotado, hay buenas noticias para ti, porque Dios, que es un Dios provisorio, un Dios que tiene la capacidad de proveer a nuestra vida, ha creado unos recursos y unos instrumentos para tu proceso de sanación y de recuperación. Pero no puedes aislarte, pastor y pastora, tratando de luchar solo y sola esta batalla sin la intervención de la ayuda de Dios a través de mediación humana, pero a través también de su Espíritu Santo. Yo creo que la primera escena para atenderse, mi day, en la mañana de hoy es aceptar que hay un problema. Es utilizar, ¿verdad? En el lenguaje de la tanatología, aprendí con Shirley Silva Cabrera, una excelente tanatóloga de Puerto Rico, una mujer súper profesional, que hay 3 palabras importantes para poder atender una crisis o una pérdida: muerte, murió y morir. Ese versículo número 13, mide, lo que dice es: estoy cansado. El profeta Elías lo que está diciendo en el versículo número 3 es: hay un problema. A pesar de todos los milagros y toda la gloria que he observado, hay un problema. A nivel global, Pastor Semidey, nosotros tenemos un gran desafío. Así mismo. Esta estadística no es perfecta. Yo estimo, Semidey, conforme a lo que he leído, que esta estadística solo es un atisbo de lo que está sucediendo. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Esto sería como ese famoso eslogan, la punta del iceberg. Totalmente de acuerdo. Si esa es la punta del iceberg, Semidey, significa que hay un gran trabajo de sanación, reconstrucción y reparación para el cuerpo pastoral. Así que, pastor y pastora, si en esta mañana estás dentro de estos indicadores, no te sientas avergonzado y avergonzada. Lo que significa eso es que eres un ser humano de carne y hueso, que tienes un corazón latiendo en tu pecho, que tienes unas necesidades esenciales y Dios va a proveer. Y eso es lo que vamos a investigar en todo este análisis que vamos a hacer en las próximas secciones. Semidey, esta estadística es realmente un excelentísimo instrumento, el cual nosotros no podemos voltear el rostro. Y ya no aceptamos atender nuestro agotamiento y nuestra humanidad como se hacía hace 3 décadas atrás, donde no sabíamos si estábamos endemoniados o no lo estábamos, o teníamos que recurrir, ¿verdad?, a un tipo de proceso ritualista de liberación, cuando la realidad es que así es como se debe atender particularmente los eventos críticos que nosotros experimentamos en el ministerio pastoral. Me parece que, pastor, yo tengo que colegir contigo, no hay duda alguna que esta es una realidad. Por eso yo le decía a los compañeros y a las compañeras en estos días que mientras nosotros veamos estadísticas como esta y que mientras haya un pastor o una pastora en algún lugar del mundo pastoreando y nosotros podamos ser de bendición, Terto Hablemos tiene que estar corriendo por ahí, llevando la información a los pastores, hablándoles claro, diciéndoles lo que, Pastor Yamil, lo que tú le estás diciendo. Esto es poderoso, la presentación de esta mañana, cómo Dios seguirá utilizándote para seguir amarrando en nuestro corazón una palabra de esperanza, llevándonos a entender nuestra realidad humana, que ciertamente ha sido uno de los grandes talones de Aquiles que de alguna manera ha exhibido la iglesia, y tenemos que decirlo con dolor, pero hay que decirlo, esa es la verdad. O sea, el querer enajenarnos, esa despersonificación, eso, quitar de nosotros lo que nosotros somos, esa humanidad, eso ha provocado ciertamente. Y como yo decía en estos días pasados, pastor, yo no sé si a ti te llegó a pasar esto. Yo también me crié en el
pentecostalismo y del de hueso duro y rojo. Y yo recuerdo que habían pastores que me decían, cuando yo estaba aspirando al ministerio y toda la cosa, cuando yo pastores me decían, tú siempre demuéstrale a la iglesia que tú eres el pastor. Y demuestra que tú eres y que tú estás parado ahí y pase lo que pase, usted demuestre que usted es el hombre y que usted es el hombre de Dios y que aquello y que lo, yo más que decir amén, amén al ministerio, yo decía, espérate, pero esto me está dando miedo. Porque eso es como Hulk, eso es como que yo, como yo cambiar de color y de alguna manera convertirme en una persona, tú sabes, con unos poderes extraordinarios. Pero espérate, pero es que eso no es la vida no es así. Ciertamente los años pasaron, de hecho, cometí errores con eso. Por esa misma enseñanza, llegó un momento en nuestro primer ministerio que cometí ese error. Y lo pagué con creces. Lo pagué con un burnout, lo pagué en un hospital, lo pagué con 40 libras de menos, con un estrés violento. A punto de una asepsia en mi cuerpo por una fisura anal, lo pagué. Y por eso es que Tanto Hablemos está aquí hoy, porque por poco me muero, porque me enseñaron eso y lo ejecuté como me lo enseñaron y por poco me muero. Y cuando aprendí la gran lección de la vida, tuve que aprender y decir, no, yo sé que el Señor tú me vas a usar en algún momento dado para yo hacer de bendición a la gente, y por eso de alguna manera Tanto Hablemos llegó hasta aquí. Para poder hablar sobre nuestras experiencias y sobre las de otros, como tú lo estás haciendo hoy, Pastor Yamil. Ciertamente, y lo haces con mucha humildad, y sé que también con una gran preocupación de que a través de tus cicatrices, mis cicatrices y las cicatrices de una gran cantidad de hombres y mujeres de corazón piadoso que están colaborando en este momento, no solo dando consejos, sino escribiendo literatura, en ocasiones literatura que son series de 3, 4 libros, sobre cómo atender de manera eficiente todo eso que tú has descrito, que nosotros lo englobamos en mitos, fábulas y leyendas que producen semidey ese tipo de dolor. Y en ocasiones doy gracias al Señor que cuando explicas tu experiencia, al final podemos notar que pudiste atender eficazmente toda esta crisis que atravesaste y estás aquí de pies dándole continuidad al llamado de Dios sobre tu vida. Pero, ¿sabes la cantidad de pastores y pastoras que básicamente ese fue el epílogo y el final de sus vidas? Así mismo es. Que en ocasiones algunos de ellos han recurrido a unas soluciones que realmente son devastadoras y son muy tristes. Así porque llegan a ese punto clímax, ¿verdad? Donde es insoportable porque no se puede sostener a largo plazo. Tendrías que hacer, pastor y pastora que me estás escuchando, unas inversiones estéticas y cosméticas, que eso es lo que vamos a atender posteriormente, donde, bueno, ¿por qué no hablo a tiempo? ¿Por qué no expreso a tiempo que me siento agotado o agotada? ¿Por qué a tiempo no irrumpo en llanto? Y el llanto que es tan sanador, y llorar con un amigo, con una amiga que es tan liberador, ¿por qué no hago eso a tiempo? Pues en ocasiones las obligaciones estéticas y cosméticas son tan fuertes, que es lo que tú acabas de decir, cómo me veo delante de la gente. ¿Cuál es la posición más adecuada? ¿De qué perfil me pongo cuando esté delante de la iglesia? Para que la iglesia entienda que el ungido, que la ungida son mitos, fábulas y leyendas, porque la iglesia debería contemplar lo que René González escribió en un momento dado, y creo que fue extraordinario, que nos recordara: solo tu gracia me ha sostenido. La iglesia tiene que entender que el pastor y la pastora es un recipiente, no es la fuente del conocimiento, es un recipiente donde el conocimiento del Todopoderoso destila y se desplaza a través de los dones y a través de las habilidades del pastor. Pero ciertamente, Semidey, podríamos decir, por lo que tú acabas de mencionar, que
pudiste sobrevivir a algo que era parte del proceso, desafíos y retos. Y damos gracias al Señor que el Espíritu Santo hizo provisión para tu vida y para mi vida, porque al escucharte, lo que hago es que recuerdo una gran cantidad de errores y negligencias que en una década de pastorado he cometido, donde al final uno tiene que aceptar, es Dios el provisor y es el Espíritu Santo el sustentador de todas las cosas. Pero cuando venga alguien a hablarte de resiliencia y cuando venga alguien a hablarte de ser inquebrantable, ten cuidado, pastor y pastora. Yo particularmente 2022, luego de toda la experiencia que tuve, pre-pandemia, pandemia, post-pandemia, yo he aprendido más a vivir en comunidad, Semidey, y a tener estos detalles de comunión, de vínculo, de poder ventilar, y esto es lo que me ha ayudado a poder manejar todos estos eventos. ¿Qué va a pasar en el futuro? No tenemos en este momento una bola de cristal que nos indique cuándo termina la pandemia. Lo que sí yo te garantizo es que ese versículo número 3 es un buen comienzo. Que viendo el peligro, si cuando veas el peligro sientes que quieres levantarte e irte para salvar tu vida, se ha comenzado a manifestar la naturaleza humana que está unida a esa naturaleza espiritual. Y Dios va a hacer provisión porque tiene el poder para hacerlo, Semidey. Gracias, pastor, por bendecirnos en esta mañana. Gracias por darnos esta poderosa palabra. A todos los pastores y pastoras que están conectados, líderes, esto continúa el viernes que viene. Usted no puede perderse este proceso que se está llevando a cabo de manera poderosa, de manera especial, con el pastor Yamil Ledesma, estas enseñanzas, sin lugar a dudas, poderosísimos. Recuerde que en Facebook lo puede conseguir como Yamil Ledesma. ¿Hay alguna otra forma también, pastor, cómo la gente pueda conectar contigo, hermano mío? Por el momento, la manera más eficiente es la que has aconsejado, Facebook o Instagram, también en Twitter. Conéctese y ahí voy a comenzar a postear, como lo voy a hacer en unos minutos. Voy a colocar en las redes sociales la encuesta que has compartido en el día de hoy y link y otros vínculos para que comencemos el 2022 con las herramientas, ¿verdad? Ejercitando nuestra fe y nuestro desarrollo. Es un gran privilegio conectar contigo. Gracias por esta oportunidad, Semidey. Y apenas estamos comenzando. Así que vamos a remar en esa dirección. Sanidad integral en el ministerio pastoral. Vamos a trabajar este aspecto y la próxima semana vamos a conocer un poco de la composición de la fatiga. ¿Cómo es que Elías atiende esto? ¿Hacia dónde le conduce este agotamiento? Así que no se desconecte de Terto Hablemos durante toda la semana y el próximo viernes, tacita de café en mano, vamos a caminar hacia la casa del alfarero. Estamos listos para la batalla, así que, pastor, sabes que te amamos. Gracias por bendecir la vida de Terto Hablemos y la vida de los pastores y de las pastoras que ciertamente hoy disfrutan de esta palabra tan poderosa. Un abrazo, hermano mío. Un abrazo. Que la paz de Dios sea contigo. El pastor Yamil Ledesma